Buenas noches, ante todo, muchas gracias por bueno, como decía Juan Campos, la idea era esa, ¿no? Hablar sobre los fundadores de la patria, y una de las cosas que a mí me parece como una forma de visualizar dónde actuaron. Yo había pedido que estuviera un mapa de América del Sur porque que apaguen los teléfonos. ¿Puede ser? Bueno, puede ser que apaguen los teléfonos, me dice acá el camarógrafo. Puede salir mal, ¿no? No debe sintonizar con... Bueno, les decía que la idea era visualizar a los fundadores, que además fueron libertadores, ¿no? En los distintos lugares donde actuaron. Yo creo que es una de las tareas que viene por delante, porque hasta ahora no hay un trabajo que vincule a todos los hombres que han actuado en la preparación de la revolución, en los antecedentes de lo que es nuestra patria y durante la guerra revolucionaria, ¿no? Y en la afirmación de la guerra revolucionaria, que es cuando una vez que se logró vencer al gran ejército realista que había en América, cómo se consolidó la independencia, porque uno puede hacer la revolución, puede declarar la independencia y puede ser derrotado y quedar nuevamente en las condiciones previas o peores de haber iniciado la revolución. En el caso nuestro, justamente yo creo que una de las cosas que nos queda pendiente es ese análisis de por qué, por ejemplo, pasamos de una patria sobre la que tenía casi 7 millones de kilómetros cuadrados a, en el caso nuestro, a 3 millones, ¿no? Con una entidad cultural que alcanzaba a todos los habitantes de esos 7 millones de kilómetros cuadrados, y bueno, que eso se reduzca a menos de la mitad, o a la mitad, como es hoy, ¿no? En el caso de Argentina. Hoy tenemos que hablar de varios países que fueron sobre los que se concibió la revolución, ¿no? Donde se preparó la revolución. Sin ir más lejos, el Virreinato del Río de la Plata tenía aproximadamente esos kilómetros cuadrados, porque digamos, no podríamos hablar de la patria si no tuviéramos territorio, por ejemplo. Entonces, de allí la importancia del territorio, ¿no? Entonces, yo creo que una de las miradas que falta es ver, por un lado, la vinculación que hubo entre todos ellos, entre los que prepararon la revolución y los antecedentes que tenía nuestra patria antes de esa revolución. Hoy hablamos del 25 de mayo de 1810 como si fuera la única fecha, y yo creo que hay una cantidad de fechas que hacen a esta identidad cultural nuestra que no se agota, por ejemplo, en la celebración del 25 de mayo. Nosotros celebramos el 25 de mayo como el bicentenario. Entonces, digo, ¿qué vamos a hacer cuando sea el bicentenario de la creación de la bandera? No le vamos a poder poner la palabra bicentenario porque va a parecer que es lo mismo, que estamos celebrando lo mismo. Forma parte de la misma revolución, pero son momentos distintos y son acontecimientos que van afirmando esa identidad, que van afirmando y consolidando la revolución y la independencia. Hay una carta que le escribe en 1830 Vicente López y Planes, y un poco en respuesta de algo que le decía San Martín una vez retornado a Europa, luego de haber intentado regresar en el año 28, salió en el 28, en el mes de noviembre, y llegó en el mes de enero del 29 al Río de la Plata. No desembarcó en Buenos Aires porque estaba esto que había ocurrido, ¿no? El asesinato del gobernador de la provincia, que era un oficial suyo, pero a manos de otro oficial suyo, que era Lavalle, ¿no? Dorrego a manos de Lavalle. Entonces le decía Vicente López y Planes, ante lo que le decía San Martín en su carta,
y en contestación le decían, mire, yo se lo podría resumir en 4 palabras. Dice, hubo revolución de 1810 a 1821 y allí comenzó la contrarrevolución, le dice, de 1821 a mediados de 1827. Luego vuelve a vencer la revolución y como venganza, el 1 de diciembre de 1828 los contrarrevolucionarios producen los hechos, no se lo dice en la carta, pero bueno, nosotros sabemos que son los hechos que terminaron con la muerte de Dorrego. Y esto era 1830, con lo cual él estaba diciendo que estábamos nuevamente en la revolución. Y dice, el concepto de la revolución es la vida o la lucha, todo por la patria. Y los contrarrevolucionarios, que no se animan a decir que ellos están en el contrario de este concepto, en la parte contraria o opuesta, entonces hablan de habilidad y riqueza, le dice, ¿no? En esta carta. San Martín se la contesta diciéndole que sí, que es cierto, ¿no? Que así él también entiende que es el momento que se está viviendo, porque San Martín lo que ponía énfasis en que en el enfrentamiento entre los dos partidos que existían, lo que parecía existir, que eran los unitarios y federales, no se va a terminar este enfrentamiento hasta que uno de los partidos no se imponga sobre el otro, decía él, ¿no? Por todo lo que sabemos que ocurrió en ese tiempo, creo que acá ya lo hablaron, en esto de unitarios y federales, donde se va a dar un permanente enfrentamiento interno en medio de una lucha con el exterior, con el extranjero, con, por ejemplo, los portugueses que estaban atacando por el noreste, los ingleses que nos atacaban en el estuario del río de la Plata. Esto es en 1830, todavía no se había producido la invasión francesa ni la invasión anglo-francesa, pero sí los portugueses, con la incidencia de Inglaterra, que sabemos que lo tuvo siempre, desde Río de Janeiro, pero en definitiva, a lo que se refería era, sobre todo en esta charla a través de las cartas, ¿no?, entre Vicente López y Planes, que es el autor de nuestro himno, por eso me parece que es importante rescatarlo, porque si uno canta un himno también está vinculado a su identidad, ¿no? Y San Martín que aprueba que esto es lo que está ocurriendo, pero que su mayor preocupación, como digo, era este enfrentamiento que se estaba produciendo. Entonces, si nosotros tomamos a partir de ese momento revolución contra revolución, o sea, si pudiéramos observar una línea, la podríamos traer hasta nuestros días, ¿no? Que creo que para eso sirve la historia, digamos. La historia sirve en la medida que la memoria del pueblo, eso lo toma científicamente, como hace un médico cuando toma toda la experiencia de la medicina y la aplica en un enfermo hoy, ¿no? O en alguien que está sano para que no se enferme, o en que está investigando para descubrir algo que le sirva a la humanidad, tiene que tomar en cuenta todo lo anterior. Y es lo que no pasa en Argentina, lo que pienso yo, ¿no? Por eso que habíamos pensado en esto de unir a aquellos hombres que tuvieron que ver y si se conocieron entre sí o no, porque cuando uno va ya sea en la primaria, secundaria o en la universidad, le cuesta mucho unir entre los distintos digamos líderes que tuvieron que ver primero con la revolución y luego con la guerra de la independencia, ¿no? Y luego con la consolidación. Y creo que el punto de partida, si uno lo buscara en algún lado, si queremos tomar al 25 de mayo como el hito donde se ve a la revolución ya toma cuerpo, porque pasa a tener gobierno propio. Los revolucionarios lo estaban y tuvieron un proceso de preparación de la revolución de varios años, una revolución que aparentemente, como nosotros lo tenemos aprendido o está
digamos así, un poco en la mente de todos los argentinos, es que es una revolución que de pronto se produce porque hay unos hechos que habían ocurrido en Europa y entonces en una semana se hace la revolución. Y esto definitivamente no es así. Hay toda un trabajo previo. Los revolucionarios, por ejemplo, en 1806, cuando después que los ingleses son vencidos el 12 de agosto, el día 14 ya se plebiscita un poco al jefe, digamos, que se hizo cargo, que fue Santiago de Liniers, y lo deja como al frente de las fuerzas o del ejército que estaba así un poco, digamos, improvisado como ejército, porque no era algo homogéneo. Habían venido, Liniers había ido a buscar 900 hombres a la banda oriental, ¿no? Con 900 hombres cruza en medio de la tempestad el Río de la Plata, llega al Tigre y con esos 900 hombres sumados a unos 500 que le aporta Pueyrredón, van haciendo esa fuerza que después se va a seguir engrosando con la población levantada en armas frente a este invasor que había tomado el fuerte de Buenos Aires. Entonces, acá nos empiezan a aparecer ya los hombres, ¿no? A ver dónde están los fundadores. Porque, digo esto porque ahí se resuelve, el mismo Liniers resuelve crear los cuerpos de ejército en función de las nacionalidades o de las procedencias. Así se crea el tercio de gallegos y los distintos tercios, y el que va a ser el regimiento principal, no solo en número, sino por las características, sino que va a estar, porque van a ser criollos, los nacidos en Sudamérica, que va a ser el cuerpo más numeroso, que va a llegar a más de 4.000 hombres. Y entonces allí, cuando Belgrano, que era el secretario perpetuo del consulado, luego de que los ingleses toman la ciudad y ya están en el fuerte, él se lleva todos los documentos y sellos del consulado, y él va, cosa que no saben los ingleses, se cruza el río y va a un lugar donde solía ir, que es la Capilla Nueva de Mercedes, en la banda oriental. Este lugar va a ser muy importante después en la revolución, una vez producida la revolución. De ahí va a haber acontecimientos importantes. Por ejemplo, se va a establecer el cuartel general cuando se crea el ejército auxiliar de la banda oriental, en ese lugar. No por casualidad, sino porque Belgrano ya también venía trabajando esa zona para que, preparando la revolución. Tanto es así que cuando él regresa, después de los hechos del 12 de agosto, sus compañeros, y que a mí siempre me gusta decir quiénes fueron los primeros, ¿no? Que Rodríguez Peña, Hipólito Vietes y su primo Juan José Castelli, le sugieren que se presente al regimiento de patricios, porque seguramente que va a ser elegido, que ya es el momento de participar activamente en estos cuerpos, porque obviamente ya se conocía que los ingleses volvían a atacar, pero ellos ya tenían idea, ya estaban preparando esa revolución. Es así que Belgrano se presenta y allí queda designado como sargento mayor del regimiento de patricios. Esto también un poco para desvirtuar aquello de que, por ejemplo, en el caso de Belgrano, que es el que más va a combatir, es el que va a estar en mayor cantidad de frentes de batalla, digamos, el general que va a estar en mayor cantidad de lugares, va a ser él, porque combate en Paraguay, sus cuerpos también combaten en la banda oriental, combate en Tucumán, combate en Salta y combate en el Alto Perú. Digamos, no hay otro general que combata en toda la extensión del virreinato. No hay otro. Entonces, digo esto porque
sus compañeros ya estaban previendo la posibilidad de que se generaran hechos, no porque habían sido las invasiones, sino porque ellos ya lo tenían en mente, ¿no? Él ya venía denunciando, por un lado, a los monopolios, y por otro lado, a los contrabandistas, y no estaban conformes con el tipo de gobierno que existía, ¿no? Entonces, me gustaría también comentarles que, por ejemplo, es difícil que tengamos en nuestra mente que Rodríguez Peña era también un combatiente en las invasiones inglesas, e Hipólito Vieites, o que generalmente los vemos reflejados en el nombre de una calle. Pensamos que algo tuvieron que ver con la revolución, no tenemos idea que en su casa, por ejemplo, que fue demolida lamentablemente frente a lo que hoy es el Ministerio de Educación, hace muchos años, que es el Ministerio de Educación, que se llama Palacio Pisurno. Allí hay una plaza que dice en este solar, pero la casa la tiraron. Quedó una plaza muy bonita, pero la casa la tiraron. Tiraron la de Rodríguez Peña, la de Hipólito Vieites, la de Castelli, la de Belgrano, la de San Martín, y así seguimos enumerando, y vamos a ver que tiraron todos los monumentos históricos. El único que quedó un pedazo es el Cabildo. Se tiró el Fuerte, se tiró la Recoba. Todos los lugares que tuvieron que ver con la revolución fueron demolidos sistemáticamente, es decir, no se pueden haber equivocado. Justamente fue casi un trabajo perfecto, es decir, terminar con todo aquello que pudiera traernos la memoria, ¿no?, de los lugares donde se preparó esa revolución que nació en la ciudad de Buenos Aires, pero que ya estuvo extendida desde el punto de vista incluso doctrinario al resto de América del Sur, ¿no? No se puede negar que un antecedente de la revolución tiene que ver con el movimiento que en 1780 realizara José Gabriel Tupac Amaru en Tinta, que hizo su sublevación con 60.000 hombres, enfrentando al poder realista por un lado, o la revolución que el 25 de mayo de 1809 se realiza en el Alto Perú, ¿no? Y bueno, con esta idea de poder unir a los hombres que tuvieron que ver con este gran movimiento emancipador de América del Sur, a mí me parece que es interesante ir visualizándolos en los distintos lugares donde actuaron y de donde provenían, ¿no? Pensar, por ejemplo, que la guerra revolucionaria o la guerra de la independencia, cuando estuvo en el Río de la Plata, tiene nombres y tiene apellidos. Por ejemplo, Guillermo Brown fue uno de los hombres que fue fundamental en esa guerra, que se va a continuar no solamente contra los españoles en el caso del Río de la Plata, sino que después se va a prolongar y va a pasar también al enfrentamiento con el imperio luso-brasileño, que nos ataca por el este. Porque generalmente también nos pasa eso. Nosotros visualizamos todas las campañas al Alto Perú, el cruce de los Andes, como que eso hubiese sido lo único que existió. En realidad no es así. Desde el principio nomás, incluso por desinteligencias, primero porque el poder español quedó asentado en Montevideo y no fue desalojado inmediatamente, pero inmediatamente después el enfrentamiento que existe entre los caudillos de la banda oriental, Entre Ríos y toda la zona litoraleña con los distintos gobernantes, sobre todo a partir de 1814, ¿no?, que se instala el directorio, el primero fue Gervasio Posadas. Ese enfrentamiento va a hacer que desde el directorio se haya una alianza con los portugueses, porque preferían que ellos ocuparan la banda oriental para enfrentarlo a Artigas y a su gente. Preferían ese enfrentamiento. Dice, total, después los portugueses se van a retirar. Bueno,
En este marco, digamos que los dos primeros ejércitos que salen de la capital federal, o de la capital, en ese tiempo la capital de las Provincias Unidas, del Río de la Plata, no era federal, de la ciudad de Buenos Aires, son dos ejércitos. Uno el auxiliar del Perú, que siempre lo van a encontrar en los libros como Ejército del Norte, ¿no? Yo ya para los que estuvieron en